Los matrimonios entre la nobleza no nacen en el cielo. Se negocian en salas de estar, se pesan en hectáreas y se pagan con apellidos. Pero hay algo que ningún contrato de matrimonio contempla, algo que ninguna madre calculadora puede prever cuando decide, con una pluma y un sello de cera, borrar a una persona de la vida de otra. Que la verdad, enterrada bajo suficiente tiempo, no desaparece. Solo espera. Y a veces, la verdad llega a la mesa de un duque disfrazada de una niña de 6 años, con las rodillas sucias, pidiendo permiso para alimentar a un perro callejero. Esta es la historia de una carta que nunca llegó y de la hija que sí lo hizo. 10 años antes de que esta historia comenzara de verdad, Julian Sterling no era duque de nada. Era el segundo hijo, el que no heredaría, el que podía permitirse el lujo de enamorarse de una muchacha sin fortuna llamada Mary Whitlock, sin que ningún abogado de familia se lo impidiera. Se conocieron en la biblioteca de la propiedad de un vecino, donde Mary trabajaba llevando las cuentas de la señora de la casa, tenía una cabeza para los números que avergonzaba a los tutores de Cambridge, y Julian se escondía de sus obligaciones sociales entre estantes de libros de historia militar. Se amaron durante casi un año, sin escándalos, sin promesas vacías. Cuando el regimiento lo llamó, prometieron escribirse cada semana hasta que él regresara con el rango suficiente, o el valor suficiente, para pedir su mano sin que nadie más que ellos dos tuviera algo que decir al respecto. Las cartas nunca llegaron, ni las de él ni las de ella. Lady Catherine, madre de Julian, encontró la primera carta de Mary sobre el escritorio de su hijo antes de que él zarpara. No hizo falta leerla entera. Le bastó el nombre al pie de la página y la ausencia de un título delante de él. Guardó silencio y guardó la carta. Y luego la siguiente, y la siguiente. Durante meses, interceptó cada palabra que cruzó entre ambos, hasta que cada uno de los dos llegó a la misma conclusión errónea: que el otro, sencillamente, había dejado de querer escribir. Mary descubrió que estaba embarazada 6 semanas después de la última carta que envió, y que jamás obtuvo respuesta. No tenía manera de encontrar a un soldado en movimiento por el continente, ni fortuna para intentarlo, ni deseo de convertirse en el chiste de la temporada social si alguien llegaba a enterarse. Cambió de apellido. Se mudó 2 condados al norte. Crió a su hija sola, con las manos que tenía, fregando suelos, llevando cuentas de despensa, cosiendo lo que hiciera falta, y nunca, ni una sola vez, le dijo a nadie quién era el padre. Julian regresó del continente con una cojera que nunca terminó de curarse del todo. Una bala que le atravesó el muslo cerca de un río cuyo nombre se negaba a pronunciar en voz alta, y una hermandad de recuerdos que prefería no visitar. Volvió a casa esperando reconstruir lo que había dejado atrás, y encontró solo silencio donde antes había cartas. Escribió 2 veces más, ya de regreso en suelo inglés, y cuando ni esas obtuvieron respuesta, se permitió creer lo que resultaba menos doloroso, que ella había encontrado a alguien más, alguien que no llevaba consigo el peso de una guerra ni la promesa incierta de un título que quizás nunca llegara. Se dijo a sí mismo que ella lo había olvidado. Se lo repitió tantas veces que terminó por convertirse en la única verdad que conocía. Nunca imaginó que había una tercera persona en esa historia, alguien que aún no sabía caminar cuando él bajó del barco, ni que el silencio que tanto le había dolido no era abandono, sino un robo cometido por las manos de su propia madre. Con los años, esa herida se transformó en algo más útil y menos vergonzoso: distancia. Julian aprendió a hablar de matrimonio como quien habla de comprar tierras, una cuestión de rendimiento, de herederos, de consolidar lo que ya se posee, porque resultaba mucho más sencillo que admitir que una vez había estado dispuesto a renunciar a todo por una muchacha que llevaba las cuentas de una casa ajena. La cojera se convirtió en su manera de recordarse, cada vez que subía una escalera, que ciertas cosas no vuelven a ser lo que eran. Y entonces, 2 años atrás, su hermano mayor murió al caer de un caballo en un camino embarrado, y Julian se convirtió, sin haberlo pedido nunca, en el 7º duque de Ashworth. Mary no supo, cuando aceptó el puesto en la cocina de Ashworth Hall, de quién era la propiedad.
Solo supo que necesitaban a alguien con buena letra para las cuentas de la despensa, que pagaban lo suficiente para cubrir las medicinas de la anciana señora Eleanor, a quien cuidaba desde que la mujer, sin familia propia, la acogió de niña, y que quedaba lo bastante lejos de donde había vivido antes, como para que nadie reconociera su rostro. Llevaba ya 3 meses en la propiedad cuando ocurrió la cena. Era una cena formal, de esas en las que el duque recibía a media docena de familias vecinas para discutir asuntos de tierras y matrimonios futuros, y en las que a los niños de la casa se les prohibía terminantemente aparecer. July no había recibido esa prohibición. Tenía 6 años y una curiosidad que ninguna regla lograba contener, y llevaba semanas siguiendo, con devoción absoluta, a un perro flaco de pelaje gris que la acompañaba desde la escuela cada tarde, y dormía bajo los establos cada noche. Se llama Duque, le había confiado a Bernadette esa misma mañana, sin la más mínima idea de la ironía, porque es el jefe de todos los perros de por aquí. Esa noche, mientras Mary discutía con la cocinera si el segundo plato estaba listo para salir, July se escabulló por la puerta de servicio, cruzó el pasillo con los pies descalzos sobre el mármol frío y se plantó junto a la mesa larga, justo detrás de la silla que ocupaba el hombre de la cabecera. El comedor entero olía a cera derretida y a vino especiado, un aroma cálido que contrastaba con el frío que subía del suelo de piedra y que se colaba, sin permiso, bajo el dobladillo del camisón improvisado que July llevaba puesto. Las velas del candelabro central proyectaban sombras largas sobre la porcelana, y el sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo, uno a uno, como fichas de dominó cayendo en silencio, hasta que solo quedó el crepitar distante del fuego en la chimenea. El salón entero pareció detenerse. Julian bajó la vista y encontró a una niña pequeña, de ojos oscuros y trenzas deshechas, mirando fijamente el hueso que había quedado en el borde de su plato. «Disculpe, señor», dijo ella sin titubear, con esa seriedad absoluta que solo tienen los niños que no han aprendido todavía a tener miedo de los adultos. «¿Puedo llevarle el hueso a mi perro? Él también tiene hambre». Alguien, al otro extremo de la mesa, ahogó una risa cruel. Otra dama se llevó la mano al pecho como si acabara de presenciar un crimen. Mary llegó corriendo desde la cocina, con el delantal aún puesto, el rostro pálido de puro terror, y extendió los brazos hacia su hija como quien intenta apagar un incendio con las manos desnudas. «Su Excelencia, le ruego que perdone». Julian levantó una mano. El gesto fue pequeño, apenas un movimiento de los dedos, pero bastó para que el salón entero contuviera la respiración. No miró a Mary, miró a Julie. «¿Cómo se llama tu perro?», preguntó él. «Duque», respondió la niña sin la menor vacilación. «Como usted, pero de verdad». Alguien tosió para disimular una carcajada. Julian sintió que algo se movía en su pecho, algo que llevaba años sin moverse. No diversión exactamente, sino un reconocimiento extraño, como si hubiera encontrado a alguien que decía las cosas tal como eran, sin el barniz de cortesía que asfixiaba cada conversación en esa mesa. «Trae un plato entero», le dijo al lacayo, «no solo el hueso, y que alguien acompañe a la señorita hasta los establos para que su amigo no coma solo». El silencio que siguió no fue de escándalo, fue de desconcierto. Nadie en esa mesa recordaba haber visto sonreír al duque de Ashworth, y sin embargo, por un segundo, algo parecido había cruzado su rostro. Los días siguientes convirtieron a July en una presencia constante en los pasillos de Ashworth Hall, tanto como podía permitirlo una madre que vivía aterrada de que la propiedad ya se hubiera fijado demasiado en ellas. Bernadette, la ama de llaves, que llevaba 30 años sirviendo en la casa y que había enterrado a más patriarcas Sterling de los que le gustaba admitir, se rindió ante July en menos de una semana. «Esa niña», le confió a Mary una tarde, mientras doblaban ropa de cama, «tiene más sentido común que la mitad de los lores que se sientan a esa mesa». Ayer le dijo a Lady Wilhelmina que fruncía tanto el ceño que un día se le quedaría así. Mary casi dejó caer la sábana. «Dime que no». Se lo dije con toda la calma del mundo, delante de 3 invitados. Y Lady Wilhelmina no supo qué responder,
porque la niña tenía razón. Lady Wilhelmina, sobrina de Lady Catherine y prometida no oficial de Julian desde que ambos tenían edad para caminar, no encontró la anécdota tan divertida. Llevaba toda su vida educada para ocupar el lugar de duquesa, y no estaba dispuesta a cederlo ante una criada y su hija bastarda, por muy ocurrente que fuera la niña. Comenzó, con la paciencia de quien teje una trampa, a dejar caer comentarios en cada salón. Que la muchacha de la cocina parecía tener ambiciones curiosas para su posición, que era extraño. No lo encontraban extraño. Cuánto interés mostraba el duque por una simple empleada doméstica, que quizás alguien debería vigilar de cerca a esa niña tan lista. No fuera que hubiese aprendido de su madre el arte de manipular la compasión ajena. Julian, mientras tanto, se encontraba a sí mismo buscando excusas para pasar por la cocina. Comenzó con la contabilidad. Descubrió casi por accidente que Mary llevaba los libros de la despensa con una precisión que ningún administrador de la casa había mostrado jamás. Y cuando el mayordomo cayó enfermo por 2 semanas, fue ella quien, sin que nadie se lo pidiera, reorganizó los registros completos de gastos del ala oeste. Fue así como Julian descubrió algo más grave, que el administrador de tierras, un hombre llamado Pruitt, que llevaba años al servicio de la familia, había estado inflando los costos de mantenimiento de 3 granjas arrendadas y embolsándose la diferencia desde hacía al menos 4 años. ¿Está segura de esto?, le preguntó Julian, de pie frente al escritorio donde ella trabajaba, con los libros abiertos entre ambos. Compare usted mismo las cifras de la cosecha de otoño con lo que se reportó al arrendatario, Su Excelencia. Mary señaló una columna con el dedo, sin apartar la vista del papel, como si hablar con un duque fuera lo más natural del mundo, cuando había números de por medio. Los números no mienten, las personas sí. Julian la miró entonces, no como quien mira a una empleada, sino como quien mira a alguien que ha resuelto, sin ayuda de nadie, algo que su propio administrador llevaba años ocultando con éxito. Sintió una punzada de algo que no supo nombrar. No era solo gratitud. Era el reconocimiento incómodo de estar frente a alguien capaz, y el asombro de que esa capacidad hubiera pasado inadvertida durante meses bajo su propio techo. ¿Por qué no dijo nada antes? Porque nadie le pregunta su opinión a la mujer que lleva las cuentas de la despensa, Su Excelencia. Solo se espera que las cuentas cuadren. Aquella tarde, Julian despidió a Pruitt sin escándalo público, y Mary regresó a su trabajo sin saber que, en algún cajón cerrado con llave de la oficina del propio duque, dormían desde hacía años unas cartas que ella nunca había escrito para nadie más que para él. Una tarde de domingo, durante un té en el jardín al que Lady Wilhelmina había invitado a media docena de matronas influyentes, con el único propósito de recordarle a todo el mundo su lugar en la jerarquía de Ashworth Hall, July apareció entre los rosales persiguiendo a Duque, que había robado un guante de encaje de alguna dama y se negaba a devolverlo. La persecución terminó, como suelen terminar esas cosas, con la niña cayendo sobre el borde de la fuente de piedra y empapándose hasta la cintura, entre risas que no eran del todo amables. «Vaya espectáculo», comentó Lady Wilhelmina, abanicándose con una lentitud deliberada. Uno esperaría que a estas alturas la muchacha hubiese enseñado a su hija algo de decoro. July, que ya se había puesto de pie, con el vestido chorreando y el guante finalmente recuperado entre los dientes de Duque, se giró hacia ella sin la menor señal de vergüenza. «Mi mamá dice que el decoro no seca la ropa mojada», respondió, devolviéndole el guante empapado a su dueña con una reverencia exagerada, casi teatral. «Pero el sol sí. Debería probarlo, milady. Usted también parece necesitarlo». Un silencio incómodo se extendió entre las damas presentes, seguido de una risa ahogada que nadie pudo contener del todo. Lady Wilhelmina apretó el abanico entre los dedos como si fuera el cuello de alguien, pero no encontró respuesta a la altura, y esa fue quizás la primera grieta pública en la fachada de superioridad que llevaba meses construyendo. Julian, que observaba la escena desde la terraza sin que nadie reparara en su presencia, sintió que la comisura de su boca se curvaba hacia arriba antes de que pudiera impedirlo. Fue Bernadette, que estaba a su lado, con una bandeja de té, quien lo notó.
Hace años que no lo veo sonreír así, Su Excelencia, dijo, sin apartar la vista del jardín. Desde antes de que se fuera al continente, si mal no recuerdo. Julian no respondió. No hacía falta. Bernadette llevaba 30 años en esa casa, y algunas cosas no necesitaban decirse en voz alta para ser ciertas. Fue Bernadette quien, meses después, notó algo que nadie más había reparado. Que July se mordía el labio inferior exactamente de la misma manera que el duque cuando pensaba, y que sus cejas, al fruncirse, dibujaban el mismo ángulo. Se lo guardó para sí, no por lealtad a nadie en particular, sino porque llevaba 30 años en esa casa y había aprendido que ciertas verdades solo hacen daño si se dicen demasiado pronto. Julian lo notó una noche de tormenta. Había llovido durante horas, un aguacero que hacía temblar los cristales, y July, asustada por los truenos, había terminado sentada junto al fuego de la biblioteca principal, donde no tenía permiso de estar, envuelta en una manta que le quedaba enorme, discutiendo con total seriedad las ventajas de los perros sobre los gatos con el propio duque, quien la había encontrado allí y no había tenido el corazón de enviarla de vuelta a la lluvia que azotaba el ala de servicio. «Los gatos no te avisan cuando hay peligro», declaró July con la autoridad absoluta de sus 6 años. «Duque siempre gruñe antes de que pase algo malo. Es mucho más útil que un gato». Julian, sentado frente a ella, la observó reírse de algo que había dicho ella misma, con la cabeza inclinada hacia un lado exactamente como lo hacía él cuando algo le resultaba genuinamente gracioso, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies sin que ninguna tormenta tuviera nada que ver. Cuando Mary llegó a buscar a su hija, empapada por haber cruzado el patio corriendo, Julian ya la esperaba de pie, con una expresión que ella no había visto antes en su rostro. No era enojo, era algo mucho más peligroso. Certeza. «¿Cuántos años tiene July?», preguntó él, con una calma que no sentía en absoluto. Mary sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Su Excelencia y Mary». Fue la primera vez que usó su nombre sin título, sin distancia. «¿Cuántos años tiene?». Ella no pudo mentirle, no después de meses viéndolo mirar a su hija con una ternura que ella misma había intentado, sin éxito, no reconocer. «6», susurró. «Va a cumplir 7 en primavera». Julian hizo el cálculo que llevaba semanas, evitando hacer conscientemente. Contó los meses hacia atrás, hasta la última carta que había recibido de ella, hasta el silencio que siguió, hasta el barco que lo llevó lejos de todo lo que conocía. «Julian», dijo Mary entonces, y el nombre, después de tanto tiempo sin pronunciarlo, le raspó la garganta como cristal. «Te escribí, cada semana durante meses, nunca respondiste, y luego descubrí que estaba embarazada y no tenía manera de encontrarte, y no podía quedarme, no con el escándalo que habría caído sobre las dos». «Yo también te escribí», la interrumpió él, y su voz sonó rota de una manera que ella no reconocía en el hombre frío que gobernaba esa casa. «Cada semana, hasta que dejé de recibir respuesta y asumí que tú...». No terminó la frase. No hacía falta. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó Julian, y la pregunta salió más áspera de lo que pretendía, cargada de 7 años de preguntas sin responder. «Cuando descubriste que estabas embarazada, habría dejado todo, el regimiento, el apellido, lo que fuera». «¿Buscarte dónde?». Mary sintió que la voz se le quebraba, y odió que así fuera. Odió que después de tanto tiempo fingiendo fortaleza, bastaran 10 minutos frente a él para deshacer todo ese esfuerzo. No sabía en qué continente estabas. No tenía dinero para el pasaje de una carta, mucho menos para seguir a un regimiento. Y aunque lo hubiera tenido, ¿qué iba a decir? ¿Que la mujer sin fortuna que amabas antes de partir ahora cargaba un hijo tuyo y ningún papel que lo probara? Me habrían llamado mentirosa o algo peor. Así que hice lo único que podía hacer: desaparecer antes de que el escándalo me encontrara a mí. Julian cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, algo en su expresión se había quebrado del todo. La última capa de la distancia calculada que llevaba años perfeccionando. «Todo este tiempo pensé que me habías olvidado con la misma facilidad
con que se olvida una promesa hecha en la juventud. Dijo con la voz reducida a poco más que un susurro. Construí toda una vida sobre esa idea. Le puse nombre a mi propio matrimonio. Lo llamé transacción delante de mi madre, delante de todo el mundo, porque resultaba más fácil que admitir que ya había perdido lo único que de verdad quería tener. Y yo construí la mía sobre la idea de que tú simplemente dejaste de importarte lo suficiente para escribir, respondió Mary con los ojos brillantes. Las dos ideas eran mentira, Julian. Las dos. Se quedaron mirándose. Dos personas que habían pasado años creyendo la misma mentira desde direcciones opuestas, mientras afuera la tormenta seguía golpeando los cristales y July, ajena a todo, se había quedado dormida junto al fuego con la manta enorme cubriéndole hasta la barbilla. Julian pasó la noche entera en su despacho, revisando cada cajón cerrado, cada archivo que su madre había mantenido bajo llave desde antes de que él partiera al continente. Las encontró al amanecer, un fajo de cartas atadas con un cordel desteñido, escondidas en el fondo de un cofre que Lady Catherine guardaba en su antiguo tocador, cada una con su nombre y el de Mary escritos en la portada, cada una sin abrir por el destinatario correcto. No sintió rabia al principio, sintió sobre todo el peso exacto de 7 años perdidos, contados en papel. Cuando confrontó a su madre esa misma mañana, ella no lo negó. Se limitó a alisarse la falda con las manos, como si el gesto pudiera devolverle algo de la dignidad que estaba a punto de perder. «Hice lo que cualquier madre haría», dijo Lady Catherine con la barbilla en alto. «Protegí el nombre de esta familia de una unión que jamás habría sido aceptada». «Protegiste tu idea de este nombre», respondió Julian, «a costa de 7 años de la vida de mi hija, a costa de la mía». No hubo gritos, no hubo más que decir esa mañana. Pero Julian ya había tomado una decisión, y esa decisión requería un escenario que ninguna carta privada podría ofrecer. El baile de invierno de Ashworth Hall era, cada año, el evento más observado de la temporada en 3 condados. Ese año, los salones estaban más llenos que nunca, en parte porque los rumores sobre la criada y su hija llevaban semanas circulando gracias al esfuerzo diligente de Lady Wilhelmina, quien había decidido que la mejor defensa de su futuro era destruir el de cualquiera que se interpusiera en él. Las arañas de cristal derramaban su luz sobre un mar de sedas y joyas, y el aire olía a cera de abeja, a agua de rosas y al perfume amargo de las murmuraciones que corrían de grupo en grupo como agua entre piedras. Mary había sido invitada esa noche por primera vez, no como empleada, sino como invitada de la casa, y sabía, por la manera en que las conversaciones se apagaban a su paso, que cada mirada la pesaba, la medía, esperaba el momento de encontrarle una falla. «Dicen que la niña ha aprendido bien de su madre», le comentó Wilhelmina a un grupo de damas, abanicándose con languidez calculada. «El arte de hacerse notar por la compasión ajena. Es casi admirable, en cierto sentido rastrero». No sabía que, al otro lado del salón, Julian Sterling llevaba en el bolsillo del chaleco un fajo de cartas atado con un cordel desteñido. A medianoche, cuando la orquesta hizo una pausa entre piezas, Julian pidió la palabra. No era costumbre en él dirigirse a una sala entera. Su reputación de hombre reservado hacía que el silencio que siguió fuera aún más absoluto. «Hace 7 años», comenzó con una voz que no temblaba. «Le escribí cartas a una mujer que amaba. Ella me escribió a mí. Ninguna de esas cartas llegó a destino». Sacó el fajo del bolsillo. El salón entero pareció inclinarse hacia adelante, como una sola criatura hambrienta de escándalo. «Estas cartas fueron interceptadas, leídas y guardadas durante 7 años por mi propia madre, para impedir que yo me casara con una mujer sin fortuna». Leyó entonces 2 líneas de una de ellas en voz alta, sin adorno ni teatralidad, solo la verdad desnuda de 2 personas jóvenes que se habían prometido esperarse. Como resultado de ese silencio, mi hija ha pasado 6 años sin que yo supiera de su existencia. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Lady Catherine, de pie junto a la chimenea, sintió que cada mirada se clavaba en ella como un alfiler.
Lady Wilhelmina intentó, con la rapidez de quien ha practicado la huida toda su vida, distanciarse del escándalo. «Yo no sabía nada de esto», dijo, retrocediendo un paso. «Jamás habría...» Pero nadie la escuchaba ya. Todos recordaban con la memoria selectiva y cruel de la alta sociedad cada comentario que ella había sembrado sobre Mary y su hija en las últimas semanas. Y en ese instante quedó marcada no como víctima del escándalo de su tía, sino como su cómplice silenciosa. Julian no prestó atención a ninguno de los dos. Cruzó el salón hasta donde Mary estaba de pie, pálida, con July aferrada a su mano. La niña había insistido en asistir a la fiesta desde la galería superior y en algún momento de la conmoción había bajado las escaleras sin que nadie se lo impidiera, y se arrodilló frente a la pequeña, delante de toda la nobleza reunida. «July», dijo con una voz que solo temblaba un poco, «soy tu padre. Llevo años sin saberlo. Y eso no borra el tiempo que perdimos, pero me gustaría, si tú me lo permites, ocupar ese lugar en tu vida de ahora en adelante». July lo miró con la misma seriedad absoluta con la que le había pedido el hueso aquella primera noche. «¿Puedo seguir llamando Duque a mi perro?», preguntó. Alguien en algún rincón del salón soltó una risa genuina, la primera de la noche que no llevaba veneno detrás. «Puedes llamarlo como quieras», respondió Julian, con los ojos brillantes de una manera que nadie en esa sala le había visto antes. July asintió, satisfecha con los términos del acuerdo, y le echó los brazos al cuello sin más ceremonia que esa. Lady Catherine perdió, en las semanas que siguieron, toda influencia sobre los asuntos de la propiedad. La misma sociedad que antes la trataba con reverencia comenzó a cerrarle las puertas una por una, no porque nadie más tuviera la moral intachable para juzgarla, sino porque 7 años de cartas interceptadas resultaban un pecado demasiado concreto para disculpar con una sonrisa en una cena. Se retiró a una casa menor en el campo, donde pasó a vivir de la generosidad limitada de un hijo al que había intentado controlar hasta el último detalle. Lady Wilhelmina tardó más en desaparecer del todo. Meses después, buscó a Mary a solas, sin público ni testigos, y le ofreció algo parecido a una disculpa, torpe, incómoda, pero genuina en su manera, admitiendo que había confundido el miedo a perder su lugar con el derecho a merecerlo. Mary la escuchó, asintió, y no le ofreció perdón inmediato, pero tampoco cerró la puerta del todo. Algunas heridas sanan despacio, y esta historia no pretendía fingir lo contrario. Julian y Mary se casaron poco después, en una ceremonia pequeña que habría escandalizado a Lady Catherine por su sencillez, sin 600 invitados, sin más joyas que un solo anillo, solo las personas que de verdad habían estado presentes durante los meses que importaron. Bernadette lloró más que la novia, y no se molestó en disimularlo, alegando que 30 años de servicio le habían ganado el derecho a llorar en la boda que quisiera. El perro, ahora oficialmente bautizado Duque por decisión unánime de July, durmió bajo la mesa del banquete, y en algún momento de la noche logró robar, sin que nadie lo notara a tiempo, la mitad superior del pastel de bodas. «Es de mal augurio interrumpir a un perro en pleno festín», declaró July, cuando descubrieron el desastre, con una solemnidad que hizo reír a los pocos invitados que quedaban despiertos. «Lo dice todo el mundo. Nadie, en efecto, había dicho eso jamás, pero nadie tuvo el corazón de contradecirla esa noche». Meses después, en una mañana ordinaria de primavera, la familia entera se sentó a desayunar en la cocina de Ashworth Hall. Julian había insistido en que el desayuno familiar se sirviera allí y no en el comedor formal, porque era en esa cocina donde todo había comenzado en realidad. July, que acababa de cumplir 7 años, examinó el plato con mirada crítica y descubrió el pan más suculento que jamás hubiera visto. «Papá», anunció con la misma seriedad con la que alguna vez había pedido permiso para alimentar a un perro. «Este es el pan más hermoso de la mesa». Se lo ofreció, sin dudarlo, directamente a Julian. Él la tomó, la partió cuidadosamente por la mitad con el cuchillo y le entregó la porción más grande a Mary, quien levantó la vista sorprendida por el gesto exacto que, sin saberlo, cerraba un círculo comenzado meses atrás,
con un hueso destinado a un perro hambriento. «Es de mala educación quedarse con la parte más grande», le dijo Julian a su hija, con una sonrisa que ya no le costaba ningún esfuerzo. «Tu madre me enseñó eso». Julie asintió satisfecha y volvió a concentrarse en su propio plato, mientras Duque, el perro, no el duque, esperaba pacientemente junto a la mesa, sabiendo, por experiencia, que siempre quedaba algo para él. Mary observó a su marido y a su hija discutir con total seriedad si era o no de mala educación compartir la comida en la mesa. Julian sostenía que sí, en general, pero que existían excepciones importantes. Julie sostenía que las excepciones eran, en realidad, la única regla que de verdad importaba, y sintió que algo largamente contenido en su pecho terminaba de aflojarse. No era la propiedad, ni el título, ni siquiera el anillo que llevaba en el dedo lo que la había convencido, finalmente, de que aquello era real. Era esto: una cocina llena de vapor y olor a pan recién horneado, una niña que ya no tenía que medir sus palabras, por temor a exponerlos a ambos, y un hombre que había aprendido, tarde pero justo a tiempo, a partir por la mitad el mejor trozo de pan de su plato. Afuera la escarcha de la mañana comenzaba a ceder ante el primer sol tibio de la temporada, y en algún lugar de los establos, Duque, el perro, ladraba como cada mañana, exigiendo su parte del desayuno con la misma falta absoluta de vergüenza que había heredado, sin saberlo, de la niña que un día le enseñó a esperar frente a la mesa equivocada. La interceptación de correspondencia entre jóvenes enamorados, como la que separó a Julian y Mary en esta historia, no era un recurso dramático exagerado para la época de la regencia inglesa. Los padres y tutores tenían un control casi absoluto sobre el correo de sus hijos e hijas solteras, especialmente mujeres, cuya correspondencia podía ser leída, retenida o directamente destruida sin que existiera ningún recurso legal para impedirlo. El matrimonio durante la temporada social o season funcionaba como una transacción de patrimonio y linaje antes que como una unión sentimental, y una carta mal vista podía costarle a una joven su única oportunidad de un matrimonio ventajoso. Por otro lado, mujeres como Mary, que se sostenían a sí mismas mediante trabajo doméstico calificado, llevar cuentas, gestionar la despensa de una casa señorial, representaban una realidad común para viudas, madres solteras o mujeres sin dote, quienes dependían enteramente de su reputación y su competencia práctica para asegurar un lugar bajo un techo ajeno. Si esta historia te ha llegado, ya sabes qué hacer. Dale like, compártela con alguien que ame este género tanto como tú. Suscríbete y toca la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. La pregunta del hueso, la revelación en el baile o el pan